Yo les dije que hoy día íbamos a ver algo de historia. Vamos a revisar algo de historia, ya teniendo las bases sentadas de lo que hemos estudiado hasta aquí con respecto a lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a la vida y la muerte. También lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de los primeros engaños que Satanás le presentó al ser humano, las bases de su filosofía que estaban allí en las palabras que le dirigió la serpiente a Eva. Y ayer estudiamos también lo que la palabra de Dios dice respecto de la vida del ser humano, de cómo está compuesta esa vida, de, de cómo esa vida depende de dos factores principales, que son la parte física de nuestro cuerpo, que está hecha de polvo, según la Biblia, es decir, los minerales, los materiales tangibles del cuerpo, y otra parte que se le llama espiritual en la Biblia. Pero ayer estudiamos que ese espíritu en realidad se le llama viento o aire, ¿no es cierto? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Bueno, ese aire estudiamos que era una alegoría para poder describir algo que también hoy día nosotros utilizamos para hablar de asuntos muy avanzados de la tecnología que ha desarrollado el ser humano, o más bien dicho, que ha descubierto el ser humano. Y, y esos conceptos son los conceptos de software y hardware, ¿no es cierto? La parte dura, la parte física, la parte tangible de cualquier sistema es conocido como el hardware. Y así como en el pasado dice la Biblia que fuimos nosotros hechos de polvo de la tierra, así también hoy en día le llamamos hardware o parte dura a todo lo que es tangible de un sistema. Y, sin embargo, también los científicos han descubierto, y todos estamos de acuerdo en eso, que además de la parte física dura, tangible de las cosas, también existe una realidad intangible, una realidad blanda, como se le suele llamar. Y esa realidad es conocida como el software, la parte blanda, ¿no es cierto? La parte que no es tangible. Y prendí una luz porque ya se está poniendo el sol aquí. Eh, bueno, esa parte blanda, intangible de cualquier sistema es lo que la Biblia le denominó desde hace muchos, muchos años ya el espíritu. ¿Ok? Estudiamos la naturaleza del espíritu. Según las escrituras, el espíritu humano es un registro, es un programa, por así decirlo, que no puede tener conciencia a menos que esté funcionando o instalado, por así decirlo, en un cuerpo, en un sistema físico, ¿ok? Entonces el ser humano es incapaz de sobrevivir espiritualmente sin el cuerpo. No puede el ser humano hacer eso. Dios nos creó así. ¿Por qué nos creó así? Porque Dios nos sujetó a la materia. Pareciera ser, esto ya es un poco de especulación, pareciera ser, por lo que dicen las escrituras, que los ángeles, por lo menos cierto tipo de ángeles, ¿ya? Eh, no están sujetos a un cuerpo, como lo estamos nosotros. Eh, por lo menos no un cuerpo físico de la manera que está constituido nuestro cuerpo. Y por esa característica, los ángeles pueden sobrevivir sin que su cuerpo se degrade. ¿Ok? La existencia de los ángeles es diferente de la del ser humano en el sentido de que los ángeles no necesitan un cuerpo para subsistir. Nosotros sí. Los ángeles, si Dios no les quita la vida, ellos pueden seguir existiendo indefinidamente, pero el ser humano no.
el ser humano necesita sustentar el cuerpo para vivir indefinidamente. Y según las Escrituras, lo único que Dios creó que le puede dar un sustento permanente e inmortal al ser humano es el fruto del árbol de la vida. ¿Se acuerdan? Bueno, eso también lo estudiamos la primera noche, ¿no es cierto? Esa preciosa descripción del Evangelio que nos hace el Génesis cuando nos muestra una espada flamígera que cuidaba el camino del árbol de la vida. Bueno, teniendo esa pequeña introducción, ¿no es cierto?, como repaso también de lo que hemos visto hasta aquí, yo quisiera ahora presentar eh, un poco de historia de lo que es el espiritismo moderno. ¿Y de qué nos va a servir esa historia? Bueno, en primer lugar nos va a servir para poder identificar allí la filosofía de la serpiente. Nos vamos a dar cuenta de que esto que parece ser relativamente nuevo, que tuvo un comienzo más o menos alrededor del año 1850, sin embargo, tiene una filosofía muy antigua y es exactamente la misma filosofía que presentó la serpiente a nuestra madre Eva, ¿ok? Y vamos a revisar esto entonces en la historia para que ustedes se puedan dar cuenta de cómo eh, el Señor nos había mostrado ya desde hace mucho tiempo cuáles eran los postulados filosóficos del engaño que Satanás iba a levantar en nuestros días antes de que Jesucristo se manifestase por segunda vez. ¿Ok? Y aquí entonces yo hice alguna pequeña investigación, eh, puse la información, eh, la busqué, ¿no es cierto? Y está bastante ordenada. Y quiero leer para ustedes, eh, los principios básicos del espiritismo y su historia resumida, ¿ya? Por supuesto, no tenemos mucho tiempo, así que les voy a leer algunas cositas. Pongan mucha atención porque esto nos va a servir para entender cómo el enemigo ha seguido trabajando con su filosofía desde un origen y la ha traído hasta nuestros días para sumir al mundo entero en una filosofía que finalmente nos va a llevar a lo que se conoce como el último gran engaño. Esto es materia que vamos a estudiar mañana, ¿ya? Lo vamos a estudiar a la luz de las escrituras, a la luz de los escritos inspirados de nuestra hermana Elena White, y vamos a descubrir cómo es que el Señor nos ha revelado de antemano desde hace miles de años atrás, cómo es que finalmente el enemigo de Dios iba a hacer su último gran esfuerzo por engañar a los hijos de Dios y tratar de esa manera de evitar la manifestación de los 144.000. Bueno, vamos a darle una mirada, ¿no es cierto?, a esta historia que les digo y comienzo leyéndoles con respecto a la introducción al espiritismo moderno. Dice, el espiritismo moderno es la creencia en la comunicación con los espíritus de los muertos y la idea de que pueden tener una influencia sobre los vivos. Es decir, aquella doctrina que la serpiente le dijo a Eva en el principio, en el Edén, en Génesis, capítulo 2, capítulo 3, cuando le dijo, no moriréis. Esa doctrina tiene su desarrollo ahora en la definición del espiritismo. Como les digo, la creencia en la comunicación con los espíritus. O sea, Satanás ahora eh, engaña al mundo haciéndole creer que no solamente el ser humano no muere, sino que además se puede comunicar con los espíritus de los muertos. ¿Se fijan que es importante que nosotros tengamos una idea clara con respecto a lo que es el espíritu en la Biblia? Si nosotros entendemos perfectamente lo que es el espíritu en la Biblia, cómo está constituida la realidad del ser humano, entonces podemos juzgar la filosofía del espiritismo sin temor a equivocarnos ni a ser engañados.
Ellos dicen entonces que nosotros podemos comunicarnos con los espíritus de los muertos, es decir, ellos creen que el espíritu por sí mismo tiene la capacidad de interactuar inteligentemente con otros seres, ¿ya? Bueno, el espiritismo moderno surge en un contexto donde ya existían prácticas y creencias relacionadas con el contacto con el más allá, pero se desarrolla como un movimiento estructurado a partir del siglo XIX, ¿ok? El siglo XIX entonces es el momento histórico cuando surge lo que hoy conocemos como el espiritismo moderno, ¿ya? Eso no quiere decir que antes de esto existía el espiritismo, existía por supuesto, pero tuvo una reestructuración, ¿ya? ¿Qué fue lo que le dio origen al espiritismo moderno? ¿Han escuchado ustedes hablar de las hermanas Fox? ¿Han escuchado hablar de los golpes misteriosos? La hermana Elena White nos habla de esto en primeros escritos y también en el conflicto de los siglos. Miren lo que dice. Las hermanas Fox, 1848. Este es el punto de partida más conocido del espiritismo moderno. En Hydesville, Nueva York, las hermanas Margaret y Kate Fox, esos eran los nombres de ellas, ¿no es cierto?, afirmaron haber establecido comunicación con un espíritu mediante golpes. Se le llamaba raps en su casa, ¿ok? Eh, Sus experiencias captaron rápidamente la atención pública y estas demostraciones fueron consideradas por muchos como prueba de la existencia de una conexión con los espíritus. La historia del supuesto asesinato en la casa de las hermanas que los espíritus revelaron fue clave para atraer más seguidores. A partir de las hermanas Fox, el espiritismo se propagó rápidamente, con numerosos mediums apareciendo en Estados Unidos y Europa. Se establecieron sociedades espiritistas y comenzaron a celebrarse sesiones espiritistas públicas y privadas. Ahora, yo quisiera, hermanos, dejar claro que hasta este momento, en los primeros años del espiritismo moderno, ¿no es cierto? Eh, Esto era considerado algo muy serio. No había una opinión como la que hay actualmente eh, de darle poca credibilidad al espiritismo. La verdad es que lo que pasó con las hermanas Fox fue algo que se esparció como se propagó como el fuego, ¿no es cierto?, por los Estados Unidos y por Europa, y la gente realmente le daba importancia a esto, o sea, era un descubrimiento lo que se estaba haciendo. Vamos a hablar un poquito sobre los principios básicos del espiritismo, ¿ya? Para darnos cuenta cómo se relaciona con las primeras mentiras de Satanás. En primer lugar, dice que eh, el contacto con los muertos es la creencia central en que los vivos pueden comunicarse con los espíritus de los fallecidos. O sea, parte principal del espiritismo es la comunicación con los muertos. Y esto nos habla un poquito acerca de cuáles son los verdaderos objetivos que el enemigo busca al sentar las bases del espiritismo. ¿Qué es lo que él busca cuando le dijo a Eva, no moriréis? ¿Qué es lo que él se proponía? Lo que él se proponía era establecer algún tipo de comunicación entre los seres humanos y los espíritus. Ahora, obviamente, Satanás no podía ni entonces ni ahora simplemente decirle al ser humano que él buscaba de alguna manera establecer una comunicación entre los ángeles caídos y los seres humanos. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Eva, Dios había instruido a Adán y a Eva acerca de la rebelión de Lucifer y los ángeles caídos. Entonces ellos no tenían ningún interés en comunicarse con los ángeles caídos. Pero algo muy diferente era si Adán y Eva llegaban a creer que el ser humano era inmortal. Si ellos llegaban a creer eso, entonces, aunque murieran
físicamente, ellos iban a seguir creyendo que era posible de alguna manera seguir subsistiendo espiritualmente. Por eso es que el espiritismo moderno tiene como base la comunicación con los muertos, porque este es el medio verdadero a través del cual Satanás busca establecer una comunicación con los espíritus de los ángeles caídos. Ahora, el otro principio del espiritismo son los mediums, las personas que se consideran intermediarios entre los vivos y los espíritus, desempeñan un papel clave en sesiones de espiritismo. O sea, el espiritismo entonces enseña que el alma es inmortal, que el ser humano no muere, en espíritu por lo menos, ¿ok? Además de eso, enseña que se puede comunicar con los muertos y esa comunicación se realiza a través de personas especiales que se llaman mediums. ¿Ok? Medium significa medio simplemente, o sea, un instrumento a través del cual las personas se comunican, las personas, los vivos, ¿no es cierto?, se comunican con los muertos. Y el tercer principio, yo diría que es probablemente el más importante, ¿no es cierto?, es que los espíritus continúan existiendo y pueden influir en el mundo de los vivos, es decir, en la doctrina de la inmortalidad del alma. ¿Ok? Bueno, en el año 1804 a 1869 vivió, ¿no es cierto?, un filósofo que se llamaba Alan Kardec, y él era un educador francés cuyo verdadero nombre era Hippolyte Léon Denisard Rivel. Ese era su nombre en francés. Dice que fue el principal responsable de sistematizar y estructurar las ideas del espiritismo. Las obras clave de él fueron el libro de los espíritus, en 1857, el libro de los mediums y otros textos en los que codificó la doctrina espiritista. Kardec desarrolló un enfoque filosófico y moral del espiritismo, no solo como práctica de contacto con los espíritus, sino como una doctrina que abarca conceptos de reencarnación, evolución espiritual y moral y la mejora progresiva del alma. Fíjense cómo Alan Kardec comenzó a darle un tinte de ciencia a esto, ¿ya? Bueno, tenemos que hacer una pequeña separación entre lo que es el espiritismo de Kardec, que es más sistematizado y filosófico, ¿no es cierto?, que lo que se conoce como el espiritualismo, que incluye diversas creencias y prácticas relacionadas con la espiritualidad y los espíritus, pero no tiene una estructura doctrinal formal. Pero Alan Kardec le dio una estructura doctrinal, es decir, convirtió esto en una especie de religión. ¿Ok? Bueno, el espiritismo se expandió rápidamente con la creación de sociedades espiritistas y publicaciones sobre el tema. Las sesiones espiritistas se hicieron populares, se hicieron muy populares. No es como hoy que las sesiones espiritistas son consideradas algo un poco como charlatanería, entre engaño y como que puede ser, pero nadie lo sabe en realidad y cosas así. No, en ese tiempo las sesiones espiritistas tenían fama de ser algo muy serio y muchas figuras públicas y celebridades participaron, incluyendo científicos y escritores, imagínense. El espiritismo gozaba de popularidad entre el mundo científico. Bueno, a medida que la popularidad aumentaba, algunos mediums comenzaron a ser expuestos como fraudulentos, lo que afectó la reputación del movimiento. Algunos científicos como William Crookes y Alfred Russel Wallace se interesaron en el espiritismo tratando de investigarlo desde una perspectiva científica. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, muchos mediums fueron expuestos como impostores que usaban trucos para simular fenómenos espiritistas, como raps, esos golpecitos, ¿no es cierto?, misteriosos, o apariciones. A la vez pasó algo bien interesante.
En el año 1888, el mismo año en que fue presentado el mensaje de la justicia de Cristo por los pastores Waggoner y Jones, Margaret Fox, una de las hermanas de estas iniciadoras, ¿no es cierto?, de la práctica de los raps, admitió que los golpes que ella y su hermana habían producido eran falsos. Miren qué interesante, esta parte de la historia yo no la conocía, la averigüé estos días. Ella admitió que los golpes que habían escuchado, ¿no es cierto?, eran falsos, aunque más tarde se retractó de esa declaración, para que ustedes vean qué clase de personas eran estas. Dice, las iglesias cristianas, incluidas algunas denominaciones protestantes y católicas, se opusieron al espiritismo, considerándolo incompatible con la doctrina cristiana. Además, muchos científicos y escépticos lo rechazaron por la falta de evidencia empírica sólida. Es decir, cuando llegaba el momento de demostrar, ¿no es cierto?, de hacer un estudio científico sobre alguna comunicación con los muertos, etcétera, siempre había algún problema, ¿ya? Aunque el auge del espiritismo disminuyó con el tiempo, muchos grupos continuaron practicándolo y sigue siendo relevante en algunos lugares como Brasil. Se dice que Brasilia es la capital del espiritismo, por lo menos de Latinoamérica. Dice, donde el espiritismo kardecista es una religión ampliamente practicada. El espiritismo ha influido en la literatura, el cine y el arte, con numerosas obras explorando temas de comunicación con los muertos. Bueno, ustedes son testigos, ¿no es cierto?, de que el cine en general gira en torno a las actividades paranormales o sobrenaturales, etcétera. Bueno, aunque su popularidad general ha disminuido bastante en Occidente, por lo menos en un sentido de rigurosidad científica, ¿no es cierto? Ya el espiritismo no goza de tanta credibilidad como en sus primeros años. Sin embargo, se ha esparcido mucho. El espiritismo sigue vivo en varios países y culturas. El auge del New Age, ¿han escuchado? La nueva era, ¿no es cierto? Dice, y otras corrientes espirituales han revitalizado algunas ideas espiritistas, como la creencia en los mediums y la comunicación con el más allá. Desde la perspectiva cristiana, incluyendo la adventista del séptimo día, dice aquí esta información, el espiritismo sigue siendo considerado como una práctica peligrosa y contraria a las enseñanzas bíblicas, ya que las escrituras advierten contra la comunicación con los muertos. Eso es lo que podemos ver en Deuteronomio 18, 10 al 12 y también en Isaías 8, 19. ¿No es cierto? Nosotros conocemos esos textos, no los vamos a estar leyendo ahora. Bueno, les quiero leer un poquito sobre lo que sucedió con la confesión de Margaret Fox, porque a mí me impresionó bastante. Margaret Fox, una de las hermanas Fox, ¿no es cierto?, se retractó en 1888 en un periódico que se llamaba The New York World. Esta, dice, es una de las fuentes principales donde Margaret Fox hizo su confesión pública. En este artículo, Margaret admitió que ella y su hermana habían producido los sonidos espiritistas mediante el crujido de las articulaciones de sus dedos y otros métodos engañosos. En esa confesión, Margaret explicó cómo habían engañado a las personas durante años. También dice, Margaret Fox participó en una conferencia organizada en New York Academy of Music que se llamaba The Death Blow to Spiritualism. El flujo de la muerte, no sé lo que es blow, la verdad. Dice, donde nuevamente explicó que los fenómenos que ella y su hermana habían presentado eran fabricados. Esta confesión fue vista como un golpe devastador para el movimiento espiritista, que había ganado un gran número de seguidores desde la década de 1850. En 1889, o sea, un año después de su confesión, Margaret se retractó de sus declaraciones,
afirmando que había sido presionada y que en realidad sus experiencias espiritistas habían sido genuinas. Sin embargo, esta retractación fue vista por muchos con escepticismo, ya que ocurrió en un contexto de presión tanto económica como social. Aunque, a ver, también voy a leer esta partecita. Esto es bien interesante. Miren, un autor llamado Arthur Conan Doyle, no sé si alguien lo conoce. ¿Hay alguien que conozca a Arthur Conan Doyle? ¿Hay alguien que lo haya escuchado de él? ¿Les suena? Hermano, es un Sí. escritor de Colmillo Blanco, muy conocido. Ajá. ¿Y qué otras obras hizo él? No, solo conozco el Colmillo Blanco. Sí. Mire, denme un momento, por favor, porque estoy buscando la información que quiero presentarles. ¿Les suena el famoso detective Sherlock Holmes? ¿A alguien le suena? Sí, a mí ¿Sí? también. Sí, Bueno, sí. Arthur Conan Doyle también es el creador del famoso personaje, el detective Sherlock Holmes. Yo me acuerdo cuando era niño, veía muchas cosas y leía acerca de Sherlock Holmes, Colmillo Blanco, ¿no es cierto? Y muchas otras novelas. Él fue un escritor muy prolífero. ¿Sabían ustedes que él era un espiritista? Miren, les quiero leer un poquito la historia de Arthur Conan Doyle. Dice que él escribió en 1926 un libro que se llama La historia del espiritualismo. El famoso autor y defensor del espiritismo describe tanto la confesión como la retractación de Margaret Fox. Conan Doyle, que seguía siendo un creyente del espiritismo, minimizó la importancia de la confesión y sugirió que había sido hecha bajo coerción. ¿Qué les parece? Esos son los autores que cuando yo era niño leía o veía algunas películas y no tenía idea de cuál era la filosofía que estaba detrás de sus escritos. Y de eso me alimentaba, me entretenía con eso. Hermanos, quiero hablarles un poquito aquí. Eh, Hay otro libro que se llama Espíritus Radicales, Espiritualismo y los derechos de las mujeres en en el siglo XIX, en la América del siglo XIX. A ver, ¿a qué les suena esto? Espíritus radicales, espiritualismo y los derechos de la mujer en la América del siglo XIX. ¿A qué les suena eso? Feminismo. Exactamente. ¿Sabían ustedes que el feminismo en sus orígenes tenía una relación importantísima con el espiritismo? ¿Sabían eso? Dice, este libro analiza el impacto del espiritismo en el contexto social y político de la época, incluyendo la confesión de Margaret Fox y su retractación. Broad, el autor, ¿no es cierto?, señala que los motivos de la confesión pueden haber sido complejos, incluyendo presiones personales y financieras, etcétera. Pero lo que más me llamó la atención es cómo está unido el tema de los derechos de la mujer y el espiritismo. Saben, yo hace tiempo escuché una ponencia de una hermana de la iglesia, una doctora, me parece que es en teología, que predicó unos mensajes muy interesantes respecto del feminismo. Yo no tenía idea, hermanos, no tenía idea. A ver, ¿alguien entre ustedes tiene una Biblia que se llama la Biblia de la mujer? ¿O alguien ha Ay, yo no escuchado? sé. ¿Sí? ¿Usted la tiene? Sí, sí la tengo, pero la presté. Bueno, hermana, no la pida de vuelta. Hermana, no la pido de Sí, vuelta. Bueno, esta, sí, porque esta, tiene muchas cosas. Sí,
Sí, es verdad. Mire, yo no tenía idea, yo no Sí. conozco personalmente la Biblia de la mujer, ¿ah? No la conozco personalmente, pero les cuento que la Biblia de la mujer es un esfuerzo por hacer crecer la filosofía del espiritismo dentro del mundo cristiano. Y eh, tiene varias cosas en su traducción que tienen, en donde se tergiversa la verdad para poder acomodar la filosofía feminista y, y espiritualista. Es importante, es muy importante. Imagínense, una Biblia. Bueno, eso quería leerles con respecto a lo que sucedió con Margaret Fox, ¿no es cierto? Y con respecto a estos autores, Arthur Conan Doyle, que es un ejemplo de personas que uno a veces inocentemente disfrutaba de sus escritos, ¿no es cierto? Pero no nos damos cuenta de que a través de esos escritos ellos estaban introduciendo los principios del espiritismo, ¿ok? Entonces, Hermano Jairo, le pregunto sí, algo. ¿Es la Biblia de la mujer creativa? Porque tengo dos Biblias de la mujer. mire, hermana, no sé la verdad porque yo no he tenido nunca una Biblia de esas en mis manos, solamente les estoy compartiendo que en la presentación de esta mujer que vi, de esta hermana, que no me acuerdo en este momento el nombre, tendría que buscarlo, eh, ella explicaba acerca de varios esfuerzos que se han hecho para promover el espiritismo y el feminismo en el mundo cristiano. Y dentro de ellos está el proyecto de la Biblia de la mujer, pero no sé exactamente a cuál edición o qué libro específicamente ella se refería. ¿Ya? Solamente yo sabía que Ya, existía gracias. una Biblia de la mujer. Ok, en todo caso, yo les invito a poner ojo. Siempre que ustedes vean algo que tiene como centro el tema de la mujer, esto no tiene nada que ver con el machismo, pongan ojo, pongan cuidado. A mí inclusive me llama mucho la atención y me causa gran curiosidad el tema del ministerio de la mujer. Yo sé que el Ministerio de la Mujer tiene un enfoque bastante evangelístico, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, pero ese esfuerzo por hacer separaciones dentro de la iglesia en género, en edades, etcétera, etcétera, tiene como resultado siempre la subdivisión de grupos en la iglesia. Y eso nunca ha resultado en bendición. Por ejemplo, lo que ha sucedido con las iglesias juveniles. Yo creo que todos ustedes son testigos de cuáles son los resultados que ha traído a nuestra iglesia el tema de que los jóvenes tengan sus cultos aparte. Ha sido algo catastrófico para nuestras iglesias. Bueno, pero sigamos adelante. Vamos a leer algunos puntos principales respecto de la doctrina del espiritismo y de la nueva era. ¿Ya? Miren lo que dice. El espiritismo sostiene que los seres humanos pueden comunicarse con los espíritus de los muertos. Eso ya lo vimos. Especialmente a través de mediums, que son intermediarios entre los vivos y los espíritus. Los espíritus, según esa doctrina, pueden proporcionar información, guía y consuelo a los vivos. ¿Ok? Miren qué interesante. Según las escrituras, ¿quién es el que nos guía, nos consuela y nos informa o nos enseña? ¿Quién es? A ver quién me lo dice. El Espíritu Santo. A ver, es el Espíritu Santo, pero miren qué interesante que el espiritismo nos dice que los muertos pueden realizar todo eso. ¿No les parece extraño? Dice, el espiritismo afirma que el alma es inmortal. Esta es la doctrina de la inmortalidad del alma, ¿no es cierto? Y que continúa existiendo después de la muerte física. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? La Biblia enseña que el espíritu queda registrado, pero no vivo. El espíritu queda registrado en los libros de Dios, esperando a ser juzgado. Una vez juzgado, el espíritu pasa a la resurrección o a la muerte eterna. ¿Ok? O sea, todos pasan a la resurrección, pero algunos resucitan para vida eterna y otros pasan a muerte eterna, ¿no es cierto? Pero mueren y quedan desactivados, por así decirlo.
no siguen siendo conscientes. En cambio, la doctrina de la inmortalidad del alma enseña que el espíritu sigue existiendo, que el alma es inmortal, ¿sí? Esta existencia puede ser en un estado de progreso espiritual o de sufrimiento. Puede ser cualquiera de las dos cosas, dependiendo de las acciones morales de la persona durante su vida terrenal. Ahora vamos a ver eso. Nos enseña también el espiritismo que los espíritus están en diferentes niveles de desarrollo moral y espiritual a través de sucesivas encarnaciones. ¿Han escuchado de la reencarnación? Los espíritus tienen la oportunidad de evolucionar y mejorar moralmente, acercándose a un estado de perfección. Entonces, hermanos, ¿de dónde viene el concepto de la evolución? Interesante las conexiones que tiene todo esto, ¿no? Bueno, dice que los espíritus regresan a la vida terrenal a través de sucesivas reencarnaciones para continuar su aprendizaje y evolución. La doctrina del espiritismo enseña que este ciclo continúa hasta que el espíritu alcanza un alto grado de pureza. El espiritismo promueve, y esto es importantísimo, promueve la idea de que cada persona es responsable de sus actos y en consecuencia sufrirá o se beneficiará en la vida después de la muerte de acuerdo con su conducta en la tierra. A ver, aquí hay un doble filo. En primer lugar, el espiritismo enseña que hay una responsabilidad. Cuidado con eso. Las personas son responsables, pero ¿son responsables ante quién? El espiritismo enseña que son responsables ante sí mismas. Y eso lo vamos a ver. Miren lo que dice. Existen diversos niveles o planos espirituales, según ellos, ¿no es cierto?, a los cuales van los espíritus según su estado de desarrollo moral. Los espíritus más avanzados residen en planos superiores, mientras que los espíritus menos evolucionados habitan en planos inferiores más cercanos a la tierra. Yo no voy a nombrar ninguna religión específica, pero conozco religiones que enseñan esto, que hay distintos niveles de existencia después de la muerte. Y también existen niveles de existencia debajo de la vida. O sea, están como en una especie de infierno, ¿ok? Pero todos van evolucionando, todos van creciendo. Dice, aunque el espiritismo reconoce la existencia de un Dios o de Dios, ¿ya? El espiritismo no niega eso. Dice, no se enfoca en una deidad particular, sino en la relación entre los humanos y los espíritus superiores. O sea, a ellos no les importa mucho quién es o no es Dios. Lo que a ellos les importa es lo que pasa entre el ser humano y los espíritus de los muertos. Ese es su foco. ¿Ok? Estos espíritus superiores, dice, son seres avanzados que han alcanzado un alto nivel de perfección y pueden actuar como guías y protectores. Miren cómo reemplazan la obra de Dios. El espiritismo no se basa en dogmas religiosos formales, sino en la experiencia y las comunicaciones obtenidas a través de las sesiones con espíritus. Sin embargo, presenta una moral basada en principios de amor, justicia y fraternidad. O sea, el espiritismo no tiene reglas fijas. El espiritismo, por definición, no obedece a ningún tipo de ley divina. Según el espiritismo, nosotros somos nuestra propia ley. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la nueva era, que es una forma del espiritismo, ¿no es cierto? Movimiento espiritista, por lo menos, más moderno. La era de Acuario también se conoce. Y ellos tienen algunos principios que se parecen bastante al espiritismo, pero difieren en algunos puntos. Dice, la creencia de que todo es uno. Esto se conoce también como el panteísmo, ¿ya? Y que todo está interconectado. Según esta perspectiva, la realidad material, espiritual y cósmica es una unidad
y todo ser está vinculado a una conciencia universal o energía cósmica. Eso es lo que ellos le llaman Dios o panteísmo, ¿ok? En lugar, perdón, de concebir a Dios como un ser personal, el movimiento de la nueva era presenta a Dios como una fuerza impersonal. Ah, interesante. ¿Han escuchado ustedes algunas ideas que andan dando vueltas por ahí acerca de que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una fuerza o una energía? Bueno, esta es una idea de la nueva era. Dice, o energía cósmica que penetra y conecta todo. Cada individuo tiene una chispa divina dentro de sí mismo y puede descubrir su divinidad interna. Es decir, en la nueva era todos somos Dios. ¿Sí? Eso enseña la nueva era. ¿Se acuerdan lo que le enseñó la serpiente a Eva? ¿Y seréis como Dios? ¿O seréis como dioses? ¿Sí? Allí están los dos principios presentes, la inmortalidad del alma y el ser Dios, en pocas palabras. La autorrealización es un componente central de la nueva era. Se cree que cada individuo debe encontrar su propio camino hacia la iluminación espiritual mediante el desarrollo personal. ¿Qué nos enseña la Biblia? Nos enseña que nosotros somos justificados por la fe en, en Jesucristo, ¿no es cierto? Es decir, la salvación, el crecimiento, la iluminación y toda bendición que podemos obtener nos viene como un regalo que Dios, nuestro Creador, por amor nos entrega. Es decir, viene de afuera de nosotros. Pero en la nueva era se cree que cada individuo encuentra su propio camino. Es decir, la exaltación del yo. Dice, mediante el desarrollo personal, la meditación y el autoconocimiento. Hermanos, aquí entra todo tipo de libros y de metodologías que se llaman de autoayuda. ¿Han escuchado hablar de eso? Bueno, todo eso tiene sus bases en las filosofías de la nueva era. Dice, se promueve la idea de que cada persona tiene la capacidad de alcanzar un mayor nivel de conciencia y evolucionar espiritualmente. Al igual que en el espiritismo, la reencarnación es vista como parte del proceso evolutivo del alma. El karma, ¿han escuchado hablar del karma? Juega un papel importante, indicando que las acciones de una vida influirán en las vidas futuras y que cada persona es responsable de su propio destino. La nueva era mezcla ideas de diferentes religiones, filosofías y tradiciones espirituales, como el cristianismo, el hinduismo, el budismo y el ocultismo, entre otras. No se adhiere a ninguna doctrina exclusiva, sino que recoge elementos diversos como el concepto de reencarnación, chakras, ángeles y meditación trascendental. La nueva era sostiene que la humanidad está en un proceso de transición hacia una nueva era de iluminación. De ahí que viene la palabra o la frase nueva era, ¿ya? En la que la paz, el amor y la conciencia espiritual prevalecerán. Muchos creen que la humanidad debe evolucionar hacia un estado de conciencia colectiva superior para resolver los problemas del mundo. A ver, yo quisiera que todos vayamos encontrando las claves en esto que vamos leyendo, que vayamos encontrando las claves de lo que está sucediendo a nuestro alrededor en el mundo. Por ejemplo, ¿a qué les suena esto? Muchos creen que la humanidad debe evolucionar hacia un estado de conciencia colectiva. ¿Qué es conciencia colectiva? ¿Alguien entiende esa frase? Que todos pensemos lo mismo. Ajá. ¿A qué se parece eso? Es una frase que está escrita en el billete de $1 de Estados Unidos, de pluribus uno. Bueno, se parece también, ¿no? Hermanos, es la base de la filosofía comunista. Es la base. El socialismo
tiene como base la filosofía de la nueva era. Es la base. ¿Saben ustedes que en la sede de las Naciones Unidas hay un templo? Y ese templo que está allí no es un templo cristiano. No, no crean eso. ¿Saben ustedes que los gurúes espirituales de la ONU, es decir, las personas que sentaron las bases filosóficas espirituales de la ONU, son espiritistas? Son totalmente espiritistas. ¿Han escuchado el concepto de la igualdad? Cómo se promueve hoy en día en todos los países del mundo prácticamente en temas de política, etcétera, el tema de la igualdad, de que hay demasiada desigualdad y tenemos que lograr la igualdad y la igualdad y la igualdad. Eso viene de esto también. Y así se van a resolver los problemas del mundo según la nueva era, cuando todos lleguemos a tener una conciencia colectiva, es decir, a pensar todos una misma cosa. Dice, la nueva era incluye el uso de técnicas de sanación y desarrollo espiritual, como la meditación, la yoga, el reiki, la sanación con cristales, la canalización de energía y la astrología. Hermanos, yo no quiero aquí que nos empecemos a acusar ni a apuntar con el dedo, pero ¿han escuchado ustedes hablar acerca del ejercicio de Pilates? ¿Han ustedes participado o escuchado hablar acerca de las piedras de Jade o de Jade? Las aromaterapias de las flores de Bach. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca de las terapias de vibraciones? Bueno, ¿para qué voy a seguir nombrando? Hermanos, todo eso tiene sus orígenes en la filosofía de la nueva era. Todo eso. Estas prácticas se utilizan para alcanzar equilibrio, bienestar físico, emocional y espiritual, además de mejorar la conexión con la energía cósmica. Miren qué es lo otro que promueve la nueva era. Miren, escuchen bien. La ecología profunda. ¿Con qué se relaciona esto hoy en día? La ecología profunda y el respeto por la naturaleza son conceptos clave en la nueva era. Clave. ¿Han escuchado hablar del cambio climático? Hermanos, ¿saben ustedes cuál es la verdadera razón por la que las Naciones Unidas promueven una agenda tan fuerte con respecto al cambio climático? Algunos creen que es por los desastres y por lo que puede pasar en la Tierra y esto y lo otro, pero la verdad es que hay una cantidad enorme de científicos que no están de acuerdo con ese enfoque. Es decir, ellos dicen que la Tierra no se está destruyendo por causa del cambio climático. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el afán entonces de impulsar una agenda tan fuerte por el tema de la ecología? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque las bases filosóficas y espirituales de las Naciones Unidas son la nueva era. Y la nueva era enseña que la Tierra es un ser viviente. ¿Han escuchado hablar de la Madre Tierra? Sí. Es un ser viviente que se llama Gaia y se promueve una vida en armonía con el medio ambiente. La protección del planeta es considerada no solo un deber moral, sino también una parte de la conexión espiritual con el cosmos. Esa es la base que impulsa toda la política de las Naciones Unidas con respecto al cambio climático. No existe una única verdad objetiva o moral universal en la nueva era. O sea, ellos no
no creen en leyes de un creador. Cada individuo es libre de seguir su propio camino espiritual y determinar lo que es verdadero para sí mismo. Se promueve el relativismo moral. ¿Qué significa relativismo moral? Que el bien y el mal están determinados por tu propia conciencia. Tú no tienes que rendirle cuentas a nadie. Tú eres tu propio juez. Esos son conceptos de la nueva era. Haz lo que quieres. Just do it. La propaganda de la empresa, ¿no? Se promueve el relativismo moral y espiritual, lo que significa que las creencias y las prácticas son vistas como igualmente válidas y la verdad es subjetiva. ¿Qué les parece? Tu verdad no es la misma que la mía. Si yo me autopercibo un gato, tú tienes que aceptar que yo soy un gato. ¿Han escuchado eso? Hermanos, es la base del movimiento LGBT. Qué La terrible, base, hermanito. la base filosófica, la base filosófica y espiritual. Es la base filosófica de la ideología de género. Es la base filosófica. Bueno, me voy a saltar un poquito porque ya es tarde. Otra vez vamos a terminar muy tarde. Eh, quiero terminar hablando un poquito sobre Hollywood y el espiritismo y la nueva era. Bueno, es conocido, ¿no es cierto?, por todos nosotros que el cine y el mundo del entretenimiento en general, los artistas, los cantantes, están muy, muy, muy comprometidos con la nueva era y con el espiritismo. Los puntos que ellos buscan y persiguen son la autorrealización, el descubrimiento de la propia divinidad interior, se alejan de las estructuras religiosas tradicionales. Ahora hay un aparente retorno al cristianismo, pero créanme que la mayoría de las personas, de los artistas que se están declarando cristianos en este momento, están promoviendo un cristianismo a su medida, un cristianismo propio, un cristianismo que no está basado en las escrituras. Sigue estando el relativismo moral y la individualidad. Hay varios ejemplos. ¿Han escuchado hablar de Oprah Winfrey? Oprah, Sí, aunque no es específicamente espiritista, Oprah ha promovido la filosofía de la nueva era a través de su programa y libros de autores como Eckhart Tolle, quien aboga por la espiritualidad del aquí y ahora, y Deepak Chopra, defensor de la sanación holística y el autodescubrimiento. Bueno, a ellos yo los conozco, pero a Shirley MacLaine no la conozco. A Madonna sí la conozco, ella ha sido una defensora pública de la Cábala y una forma mística del judaísmo, es una especie de nueva era, ¿no es cierto? Pero mezclada con el judaísmo. Jim Carrey también, ustedes lo deben conocer. Y tantos otros. Yo la verdad es que me costaría mucho identificar algún artista, algún actor o algún cantante que no esté de alguna manera relacionado con el mundo de la nueva era. Hermanos, el mundo está marchando a pasos agigantados al último gran engaño. El último gran engaño es algo que el Señor nos ha anticipado que iba a suceder en el último tiempo. Justo antes de que se terminara el tiempo de gracia y antes de que Jesucristo retornase al mundo. Hermanos, mañana vamos a estudiar acerca del último gran engaño, con la perspectiva que nos da el desenlace del conflicto, la perspectiva profética.
Vamos a leer algunos textos de la hermana White que nos hablan claramente de cómo se va a desarrollar este gran engaño, y vamos a tener una visión general de cómo el Evangelio finalmente va a vencer al último gran engaño de Satanás. Pero lamentablemente ese engaño va a ser tan poderoso y tan grande que muchas personas, muchas personas, lamentablemente van a ser arrastradas detrás del último gran engaño de Satanás, que tiene como base estas filosofías que acabamos de revisar hoy día. El mundo está madurando rápidamente para que Satanás ponga en marcha su última fase del plan, porque el plan ya está andando, Las Naciones Unidas están completamente dominadas por la filosofía de la serpiente. Están completamente dominadas. Si alguien quiere tener una visión un poco más profunda, un poco más clara sobre lo avanzado que está el plan del enemigo y cómo el Señor ha logrado desenmascarar ese plan desde un punto de vista, digamos, de la experiencia, yo les recomiendo un libro que se llama Viaje a lo Sobrenatural. Así se llama. No sé si se llama Viaje a lo Sobrenatural o Un viaje a lo sobrenatural. Es el libro que relata la experiencia y la conversión de un hermano nuestro adventista que canadiense de habla francesa, que relata su transformación desde el mundo del espiritismo, digamos, duro, es decir, desde el satanismo hasta hacerse un adventista del séptimo día. Es preciosa su historia, es preciosa. Y yo les recomiendo que lean ese libro, aunque a lo mejor alguien podrá decir, no, de espiritismo no me gusta leer, qué sé yo. No, es una historia hermosa, hermano. Es muy linda. Y el testimonio de ese hermano es verdadero, es real. Ese hermano eh, falleció hace pocos años atrás, pero mantuvo durante toda su vida un testimonio impecable como un hermano ejemplar de nuestra iglesia. Y, y su vida dio testimonio realmente de cómo el Señor le transformó y le sacó del mundo de la filosofía de la serpiente. Así es que yo les recomiendo ese libro y no se pierdan la reunión de mañana, que vamos a terminar hablando sobre el último gran engaño.